Muy buenos días. Muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Libertad por esta invitación que nos permite venir a hablar de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. La agenda de este diálogo nos exhorta precisamente a plantearnos cuáles son las recetas que debemos aplicar para librar a nuestros pueblos de esa contaminación tóxica del populismo y la demagogia. Y creo que debo comenzar diciendo que una manera de detener esa tormenta que especula las necesidades de nuestros pueblos es ayudándonos a salir de la dictadura venezolana. Hay quienes se plantean en esta circunstancia un debate en torno a las llamadas elecciones convocadas por la narcodictadura para el próximo 20 de mayo. En mi caso particular, desde esta tribuna, acompañado de la voz espiritual de una gran líder venezolana que les envía a través de mi persona un gran saludo, María Corina Machado, estamos diciendo... Le estamos diciendo al mundo, se lo dijimos a los miembros de la Unión Europea, al presidente Macron, al presidente Rajoy, al vicepresidente de los Estados Unidos, y lo repetimos aquí, nosotros no le pedimos condiciones electorales a los dictadores, porque para poder hablar en Venezuela de elecciones libres, primero tenemos que liberar a Venezuela del yugo de la narcodictadura. Por eso, una manera de detener el auge del populismo es cancelar la franquicia, una de las más importantes franquicias de la casa matriz que está instalada en Cuba y dirigida por la familia castrista, que han convertido a Venezuela en el eje para desarrollar esas estrategias, comenzando por el foquismo, aprovechándose, como lo decía Marcos Peña, de la pobreza, de las contradicciones y de las turbulencias en que viven a veces sectores élites y donde interactúan con algún grado de responsabilidad los medios de comunicación para que estos agentes del foquismo generen contradicciones en el seno de estas sociedades que se encandilan con esas propuestas plagadas de anacronismos, de recetas que no son otra cosa que fórmulas decimonónicas desadaptadas absolutamente de nuestras realidades. Luego del foquismo toman el camino del electoralismo, como lo hicieron en Venezuela. Se aprovechan de las virtudes de la democracia para capturar el poder, porque lo asaltan, lo capturan, y luego que toman las instituciones, desde sus entrañas las engullen, desmontando las virtudes de la democracia en cualquier parte del mundo. Vale decir, implosionando el Estado de Derecho, acabando con el principio esencial de la separación de poderes. Permítame decirle que en Venezuela tenemos el más grande campo de concentración de la humanidad. Si nos hemos alarmado por los gulags de Stalin, si se nos pone la piel de gallina o nos produce escalofrío ver los vestigios de los campos de concentración hitlerianos en Alemania, en Venezuela tenemos el mayor campo de concentración, 26 millones de ciudadanos venezolanos secuestrados por un régimen que considera que opinar es un delito, que ha castrado la libertad de expresión, que ha pulverizado el principio del derecho de propiedad y que utiliza las riquezas para pretender domesticar aplicando una tortura estomacal a millones de ciudadanos venezolanos. El presidente Macri dijo que Venezuela era el principal problema de América Latina. Y siendo el principal problema de América Latina, yo aprovecho también esta tribuna para invocar una solidaridad efectiva de los gobiernos de América Latina. Tenemos que cerrar el ciclo de la diplomacia de ballet, de la diplomacia retórica, para comenzar a aplicar medidas más concretas que ayuden a los venezolanos a liberarnos del yugo de la narcotiranía. En Venezuela
Chávez y Maduro capturaron el poder aprovechándose de las necesidades de mucha gente. Se empinaron en los odios y en los resentimientos para penetrar la sociedad con un discurso propio de los impostores y con base a señuelos. Pero como quiera que ese esquema venezolano lo quieren exportar al resto del mundo, yo quiero decirle a los argentinos y a los pueblos latinoamericanos cuál es la realidad de Venezuela como consecuencia de la aplicación de esa fórmula populista. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, los niveles de pobreza no superaban el 34%. Hoy la población, el 87% de la población vive en condiciones de pobreza y el 61% de ese 87% en condiciones de pobreza extrema. Tenemos a más de 300.000 niños que acusan síntomas de desnutrición crónica. Si es grave lo de Siria, peor es lo de Venezuela, porque son niños sentenciados, si no mueren, por lo menos a un desarrollo atrofiado. Diariamente mueren 5 mujeres que padecen enfermedades de cáncer mamario porque no tienen acceso a los servicios de quimioterapia. En Venezuela no hay, por ejemplo, muestras de recursos para la hemofilia, no hay factores anticoagulación, no hay antirretrovirales. Por lo tanto, la gente, el que no muere por protestar, muere por carencias de alimentos o muere por carencias de medicamentos. La mortalidad materna se ha presentado en estos últimos meses, ha crecido en un 66% y la mortalidad infantil en un 34%. El salario de un trabajador, de alguien que se esmere en 30 días de trabajo al mes, es más o menos 2 billeticos de $1. Esto es lo que gana un ser humano en Venezuela. En Venezuela, con 40.000 bolívares se puede comprar un huevo, pero con 40.000 bolívares al mismo tiempo se pueden comprar 6.000 litros de gasolina. Alguien llegó a decir que sería mucho más rentable para la empresa petrolera venezolana PDVSA, en vez de explotar petróleo, montar criaderos de gallina. En Venezuela, con $1 se pueden comprar más de 100.000 litros de gasolina, pero al mismo tiempo el pueblo que padece de una feroz hambruna no puede comprar con $1 un cartón de huevo, un pote de leche o un paquete de harina. Esas son las consecuencias del populismo. Con las fórmulas del populismo le ofrecieron a los venezolanos servicios subsidiados. Hoy en día, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, un país con cuantiosos recursos energéticos, tiene a la mayoría de los pueblos a oscuras. Hemos regresado a los tiempos de la catacumba, a depender de la luz de una vela, por estas recetas populistas, que le ofrecieron también a los venezolanos servicios subsidiados de transporte. Y hoy, el metro de Caracas, el servicio de transporte subterráneo, que deslumbraba a muchos visitantes cuando disfrutaban de esos servicios, tienen que sentir junto con nosotros la tristeza de ver a un servicio de transporte subterráneo destartalado. Como está también padeciendo un paro técnico el Servicio General de Transporte, porque no hay neumáticos, no hay baterías, no hay correas ni bujías. Esta es la tragedia del pueblo de Venezuela. Destruyeron el aparato productivo, expropiaron más de 5 millones de hectáreas, empresas agrícolas y pecuarias que eran rentables, que daban réditos a sus propietarios y le generaban riquezas, bienes transables en el mercado local y hasta suficientes para exportar, hoy están prácticamente en la bancarrota. Y todo esto ocurre en medio de una gran paradoja. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, los precios del crudo, la fundamental fuente de ingresos para Venezuela, el crudo se cotizaba en el mercado internacional entre 7 y 10 dólares el barril. El precio promedio que han disfrutado estos llamados revolucionarios por 18 años es de 90 dólares por barril. Llegó a venderse incluso el petróleo venezolano en el mercado internacional en 130 dólares.
O sea, dilapidaron, despilfarraron, regalaron y se robaron más de $1 billón de dólares. Y si eso no es suficiente, hoy Venezuela tiene sobre sus hombros la deuda externa más cuantiosa del planeta, más de 180.000 millones de dólares. Han hipotecado el futuro de la República y de la nación y de la ciudadanía vendiéndole petróleo a futuro a China, a Rusia, a Bielorrusia. Hablo de estas cosas porque es importante que entendamos cómo nace el populismo. El populismo nació en Venezuela precisamente aprovechándose de las contradicciones de los factores políticos. Y por eso digo que una de las razones que sirven para pivotear el populismo es el canibalismo entre los líderes de las distintas tendencias políticas. No saber dar debates en buena lid, confundir los debates con intercambio de desprestigio que dan pie al surgimiento de la antipolítica. Otra fórmula importante es que luchemos contra la pobreza, porque la pobreza es el caldo de cultivo de estos estafadores de oficio que se aprovechan de esas necesidades ofreciéndole a los pueblos llevarlos al cielo, cuando en la realidad es que los hunden en un pantano de miseria, de pobreza, y además castran a los pueblos del derecho a expresarse libremente, como ocurre en Venezuela. Otra fórmula para detener el auge del populismo es cancelar los episodios de corrupción, que tengamos gobiernos que demuestren que se puede gobernar sin meter las manos en la cosa pública, como lo está haciendo el presidente Mauricio Macri, como lo va a hacer el presidente Sebastián Piñera en Chile. Que nos apartemos de las fórmulas del nepotismo, que no gobernemos con los compadres o los amigos, sino con los mejores, que incorporemos a los ciudadanos a las tomas de decisiones, que gobernemos de cara a la ciudadanía, que salgamos de los despachos, que pongamos nuestros oídos en los tímpanos del corazón de los pueblos, para que no dejemos de escuchar a nuestros pueblos cuando quieren seguir interrelacionándose con quienes en una oportunidad fuimos candidatos y luego ocupamos posiciones de gobierno. Esto es, amigas y amigos, lo que quería decirles en esta intervención. Y como lo planteaba Marcos y el propio Mario Vargas Llosa, no hay que tenerle miedo a los debates. Yo creo que una manera de establecer diferencias con el populismo y con la demagogia es promoviendo debates. Hace unos años, cuando estuvo don Mario en Venezuela, Hugo Chávez se atrevió a retarlo, y cuando don Mario le respondió acepto el debate, después reculó, porque sabía que iba a quedar muy mal parado entre lo que representa Mario Vargas Llosa, la libertad, la justicia, el progreso, y lo que representaba Hugo Chávez. Yo quisiera ver debates entre Mauricio Macri y Nicolás Maduro. Quisiera ver debates entre Tuto Quiroga y Evo Morales, para que las sociedades contemporáneas aprecien dónde está la justicia, dónde está la verdad. No tener temores a someter a examen la verdad, como lo decía Popper, porque las verdades que no son debatidas terminan negándose a sí mismos. Por eso la verdad de hoy, amigas y amigos de Argentina, es que Venezuela lucha por recuperar su libertad, y tenemos en las manos del presidente Mauricio Macri donde agarrarnos para no rendirnos jamás. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Argentina, este mágico país. Yo, niño en Cochabamba y Santa Cruz, el día más feliz de mi vida era cuando llegaba el gráfico y goles. Cuando tenía 15 años yo quería cantar como Sandro, boxear como Monzón, jugar como Beto Alonso y bailar con Susana Jiménez. Cuando le dije eso a un amigo, me dijo, caramba, Quiroga, yo te hacía más pibe a vos. Quiero decirles que veo televisión argentina y la aspiración con Susana Jiménez sigue vigente, y el mejor jugador siempre será Beto Alonso, con disculpas a los de Boca. Gracias a Gerardo y Mario por esta invitación tan gentil. El rosarino Messi tendrá muchos balones de oro, pero el rosarino Gerardo Bongiovanni tiene un libro dedicado por Mario Vargas Llosa, muy merecido por el trabajo que hace por la libertad. A ver, en esa línea acá, populismo es un término que yo rehuyo porque suena benigno, papanoelesco, suena dadivoso, y lo que estamos enfrentando en unos pocos países de América Latina es tiranía. Quizá fue populismo para llegar, hegemonía para consolidarse, y mutó a tiranía para perpetuarse.
y hay los países de la Alianza Bolivariana, ALBA, que en el diccionario es amanecer, pero en democracia es noche oscura, que está afincado y financiado por Venezuela, con esta sociedad que explica Antonio con Cuba, donde mezclan el know-how cubano con el how to pay venezolano, y lo extendieron por muchos países, tuvieron el manejo de la región, ahora están en retroceso, pero subsiste aún en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, como estamos viendo, y en mi país, Bolivia. La mejor forma de combatirlo es con los principios elementales de la democracia. Yo no soy filósofo, soy ingeniero. Una democracia requiere 5 elementos: elecciones libres, justas y transparentes. Segundo, instituciones independientes. Tercero, prensa libre, la que aquí en Argentina, y le rindo homenaje, resistió a ese proyecto populista, y gran parte del mérito de la salvación de la democracia argentina la tiene la prensa libre, que aquí luchó enconadamente contra ese proyecto abusivo. Elecciones, instituciones, prensa libre, poder hacer oposición sin ser criminalizado, como sucede en nuestros países, y cumplir el límite de mandatos. Si esos elementos mantenemos, podemos retornar a la democracia plena en todos los países, incluyendo aquellos en que está en riesgo. Quiero referirme a la importancia que tiene este año, ya no filosóficamente, en la práctica. Cada 12 años coincide la elección en CBM, Colombia, Brasil, México, que es más de la mitad de América Latina en población, 2/3 partes de la economía. Y coincide el Mundial con la elección de Colombia, Brasil, México. Y en este año es Colombia, Brasil, México, la transición dinástica en la dictadura decadente de Cuba y la coronación fraudulenta de Maduro el 20 de mayo en Venezuela. Viene un paquete muy pesado y está en juego mucho. No voy a referirme a otras elecciones, creo que viene Iván Duque más tarde. Bueno, yo soy republicano, no monárquico, prefiero presidentes y diputados y senadores que reyes y lores, pero si van a elegir un duque democráticamente en Colombia, sería un hombre muy feliz. Porque, ojo, Antonio lo sabe, Maduro ha destrozado la economía venezolana y su último invento es la criptomoneda, que se llama Petro. Tiene un criptocandidato en Colombia, que también se llama Petro, que a ninguno le va a ir muy bien, hay que dar esa lucha. Muy bien, sobre esa base, con ese comentario Colombia. Uno sobre mi país, muy breve. Si subsiste y persiste y se consolida Maduro en Venezuela y siguen avanzando, el próximo año don Evo Morales, argumentando que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA, con este invento que el derecho a ser elegido prima sobre las limitaciones a la reelección, va a intentar quedarse y perseguirnos absolutamente a todos. Lo existencial en este año es denunciar, y celebro que se vuelva a hacer, la dictadura decadente, casi nonagenaria, gerontocrática, castrista, que estaba pasando desapercibida y que ha hecho, como dice Antonio Ledesma con Venezuela, el programa bilateral más grande de masoquismo en la historia de la humanidad. Porque Venezuela le ha pagado a Cuba para que Cuba le aplique la receta y la destruya, no para que la mejore, para que la destruya y pulverice. Pero Venezuela este año es el tema neurálgico. Fíjense lo de Nicaragua. Se acabó la vaca petrolera venezolana y los problemas económicos llegan, y llega la protesta, y ahí está Monseñor Báez liderizando o coordinando con estos grupos jóvenes. Lo mismo pasaría en Cuba y lo mismo pasaría en muchos otros lugares, incluyendo Haití, lamentablemente, si recuperamos democracia en Venezuela. Y es un tema existencial. El 20 de mayo Maduro ha anunciado que instala la segunda Cuba. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en la práctica para combatir con esto? Mire, lo de Venezuela es Churchill en reverso. Nunca antes en un país, un régimen con tanto tiempo, tanto poder, tanto dinero, ha destruido tanto un país, empobrecido a tanta gente para beneficio de unos pocos ladrones. Nunca. No van a encontrar un caso como ese. Y ahora, después de haber hecho generado la debacle económica, la catástrofe humanitaria, la represión autoritaria, y llevar a la mágica y rica Venezuela a una situación de distopía surrealista. Estamos llegando al Mad Max apocalíptico, gente peleando por comida, por medicina, la destrucción ha sido total, es inimaginable. Mire, la debacle económica de ese país de Maduro es inconcebible en un petroestado.
un petropaís con hiperinflación y contracción económica, donde Maduro tiene a Venezuela la mitad del tamaño que la tenía cuando empezó, es inconcebible. Una debacle feroz. Se gastaron 18 años de la bonanza de ingresos petroleros, quebraron todas las tarjetas de crédito, vendieron el oro, retiraron los DEX del Fondo Monetario, hipotecaron las reservas de la faja de Orinoco a los chinos, Citgo a los rusos. Han destrozado ese país. Antonio citaba una cifra. Cuando vayan a Argentina y pongan gasolinas, nada más piensen en esto. Aquí el litro, ¿cuánto cuesta? ¿30? Más o menos. Con esa plata que ustedes compran un litro, en Venezuela se comprarían la friolera de 900.000 litros. No 9.000, 900.000 litros. Y se pregunta el régimen por qué hay contrabando. Pero no hay comida, no hay medicina. Las madres se ponen en colas, las marcan como ganado una vez a la semana, de acuerdo al dígito del carnet. La hiperinflación les come la cartera, no hay medicina, no hay comida en el mercado, salen, viene la criminalidad, cocinan a leña, los entierran en féretros de cartón a los que mueren de malaria, difteria, sarampión, comen de la basura, han destrozado este país que es el más rico económicamente, humanitariamente. Para mí lo central es que la comunidad internacional actúe en estas semanas, en estos días, en 4 frentes: el punitivo, el diplomático, el humanitario y después el reconstructivo. En el punitivo tiene que haber sanciones, incautaciones, expulsiones de la cleptocracia gobernante, sus parientes y testaferros de todos los países. Hermanos de América Latina, les pido, hasta los suizos secularmente neutros están sancionando a Venezuela. Todo el mundo sabe estos ladrones dónde viven, dónde tienen casas, qué cuentas tienen. Es hora de sancionarlos, expulsarlos, incautarles bienes y conseguir que un Estado latinoamericano haga suya las investigaciones de crímenes de lesa humanidad que está llevando adelante el notable Almagro y denuncie a La Haya este régimen criminal para que sepan que solo tienen 2 alternativas: una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Y ese paquete punitivo debe ser apoyado por los Estados. El humanitario. La salida de Venezuela es dolorosa, es un éxodo masivo, más grande que el de Siria. Hay que apoyar a todos los venezolanos que están saliendo con un paquete multilateral donde se los reciba, como están haciendo en Argentina dando residencia, como hacen en Venezuela reconociendo el nivel académico que tenga el niño. Hay que hacer un gran paquete para atender a los migrantes y un paquete de intervención humanitaria para atender a los que se quedan, que no tienen comida ni medicina. Maduro nunca lo va a pedir. El chantaje estomacal, el chantaje del hambre es su única arma electoral. Se acabaron los maravillosos programas sociales populistas de vivienda, de barrio adentro. Es el chantaje del hambre, es el único programa que todavía subsiste. Es comida a cambio del carnet de la patria y la bolsa CLAP para que votes por el régimen y se perpetúen en el poder. Venezuela requiere ese paquete migratorio humanitario. El diplomático, el del aislamiento diplomático, lo de Mercosur, maravilloso, lo de UNASUR, muy bien, aplicación del artículo 20 de la Carta de la OEA, todo lo que signifique la parte de presión diplomática es necesario. Y a los compradores del petróleo no tener miedo a un mito de que las sanciones petroleras harían daño al pueblo. Mentira. Maduro hace años que le ha embargado el petróleo al pueblo de Venezuela y se lo roban y se lo llevan a Andorra y Panamá. Hay que devolverle el petróleo al pueblo venezolano, poniendo los recursos en fondo de fideicomiso y desembolsando con aprobación de la Asamblea para comida y medicina para que ese pueblo tenga de qué vivir. Eso es lo que la comunidad internacional debe trabajar y habrá tiempo para ver toda la parte de reconstrucción, plan Marshall que se debe hacer en Venezuela. Concluyo esta intervención con lo siguiente sobre Venezuela. Sé que cuando uno habla de esto, uno tiende a pensar que no tiene solución. Créanme que tiene. Venezuela es un gran país. Y si algo le levanta el ánimo a uno es ver los venezolanos que luchan todos los días. Les doy una sola anécdota. Yo estaba 15 de julio. Recuerda, Antonio hizo un hermoso discurso el 16 de julio en su balcón. La noche anterior con las madres de los libertadores. Estos jóvenes increíbles, 17, 19 años, muchachos valientes, se ponían el casco contra los balines, máscara antigás, un guante como Michael Jackson en una mano para devolver las bombas lacrimógenas, flor en la otra para el represor.
la camiseta raída que decía yo soy libertador. Iban por delante para devolver las bombas lacrimógenas y abrir camino a las marchas. Pues ahí hay muchos, Pernalete, Vallenilla, Neomar Lander, un chico de 17 años, iba por delante. Ahí estaba la madre, Sugeimar, y te cuenta cómo al muchacho a quemarropa le tiran la bomba lacrimógena en el pecho y lo matan. Hubiera salido bachiller este año. Y cuando uno siente que la bomba le pega a uno, se le derrite el corazón, se le seca la garganta y le vienen las lágrimas, ve a esa madre decir, ese sacrificio de Neomar Lander valió la pena por una razón. Dice, se da la vuelta y ahí está Paulita Lander, 13 años. Ella va a vivir en una Venezuela democrática y libre por ese sacrificio de Neomar Lander. Cuando uno ve eso, uno sabe y lo siente que la larga historia de la humanidad ha demostrado que si uno persevera y persiste, la libertad siempre triunfa y en Venezuela va a volver a triunfar por gente como estos héroes de Lander. Y por eso agradezco esta oportunidad. La lucha es existencial, en Venezuela es medular, el tema es libertad y concluyo recordándoles que libertad se escribe con L de Ledesma, con L de Lazo, con L de Lacalle, con L de Lander y con la L 2 veces en Mario Vargas Llosa, que siempre será el ícono y el faro de la libertad para toda América Latina. En primer lugar, de mi parte, un saludo y una felicitación a la Fundación Libertad en la persona de Gerardo Bongiovanni, quien durante 30 años lucha denodadamente por la democracia, la libertad y el derecho a prosperar en América Latina. Un saludo también a Mario Vargas Llosa. Para mí siempre es un honor poder saludarlo, poder estar compartiendo eventos con él. Y ciertamente que su característica es la de un hombre sencillo, Mario. Un hombre accesible, con el que puede hablar cualquier ciudadano. Y felicitaciones por ese último libro. Con gusto pude mirar la entrevista del País de España y ahí ver un Mario Vargas Llosa quien con sencillez reconocía su evolución ideológica desde joven hasta ahora. Felicitaciones, Mario, y gracias por darnos un ejemplo de lucha por la democracia y por la libertad. Para mí también es un honor compartir esta mesa con la ministra Bullrich. A través de ello, una felicitación al gobierno del presidente Macri, quien encara con mucha decisión, con mucha entereza, las reformas hacia esa Argentina democrática, libre, próspera, que lo fue durante décadas en el siglo XX. Gracias a Antonio Ledesma y a Tuto Quiroga por permitirme participar con ustedes en este panel, que tiene por título Recetas para luchar contra el populismo. Cuando uno se plantea un objetivo, en este caso luchar contra el populismo, tiene que hacer un diagnóstico y conocer la realidad, de qué punto parto para poder plantear las ideas de lucha contra el populismo. Y yo quisiera hacer un diagnóstico muy sumario, muy rápido sobre lo que sucede en América Latina hoy. Hay países que han recuperado la senda de la democracia y la libertad, como lo es Argentina, como lo es Chile. Hay otros países que mantienen la fórmula populista, tiránica, dictatorial, como lamentablemente es el caso de Venezuela. Pero hay otros países que yo los llamaría que están en proceso de un cambio pero muy lento, muy tenue, que son países que diríamos son híbridos. Algo formalmente democráticos, pero en el fondo todavía conservan esas características típicas del populismo dictatorial. Y ese es el caso de Ecuador. En los últimos 11 años hemos vivido ese populismo, primero bajo la cara prepotente de Rafael Correa y ahora ciertamente bajo la cara de una persona amable, pero que no ha producido los cambios de fondo que requiere un país verdaderamente democrático y libre. Esta fórmula populista ya la conocemos. En lo político, la concentración de poderes, el control de la justicia, la eliminación de la libertad de expresión, el control de todos los sectores
ejemplo lo universitario, eliminando la autonomía universitaria. Luego, en lo económico, la fórmula basada en 3 elementos: deuda, gasto público y más impuestos. Cuando Correa llegó al poder en Ecuador, el Estado tenía un tamaño equivalente al 26% del Producto Interno Bruto. Hoy el tamaño del Estado llega al 43% del Producto Interno Bruto y recién conocemos el valor real de la deuda pública del Ecuador, que intentaron mentir con fórmulas inventadas y supuestamente apoyadas por el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que ya supera el 60% del Producto Interno Bruto. Y en los últimos 11 meses, bajo la cara amable de Lenín Moreno, el Ecuador ha tomado deuda equivalente a 1 punto del PIB por mes. Y la única reforma económica importante está orientada a incrementar impuestos. Ciertamente que en el último mes ha habido un discurso que representa un giro en lo económico, pero no hay una sola acción que dé sustento a aquel discurso. En lo político, el mundo internacional conoce de una consulta popular que se llevó a cabo en el Ecuador para revertir la reelección indefinida. Pues esta fue una propuesta de Correa en mayo del 2014. Y con mucho orgullo puedo decir, y con seguridad de que lo que digo es cierto, con mucho orgullo lideramos la lucha contra la reelección indefinida en las calles del Ecuador. Como le he dicho en algunos lugares, este banquero que decidió hacer política en el año 2010, me inauguré en las calles del Ecuador, en cada una de las principales ciudades del Ecuador, luchando contra la reelección indefinida. Finalmente, la Asamblea Nacional, en una actitud abusiva, aprobó la reelección indefinida con una disposición transitoria que daba señales claras de que nuestra lucha no había caído en saco roto. La disposición transitoria decía que por esta vez, el 2017, Correa no se presentaría de candidato. Pero claro, presentó a su propio candidato, el candidato Estado. Debimos competir contra toda la maquinaria estatal, contra un Estado que sigue siendo dueño del principal holding de medios de comunicación de Ecuador. El mayor número de canales de televisión, de periódicos, de revistas, etcétera. Finalmente llegó el 2 de abril, digamos, para dar vuelta a la página, porque nos gusta vivir la vida mirando hacia adelante y no en el retrovisor del auto. Hubo un apagón electoral y, oh sorpresa, los resultados del exit poll resultaron finalmente ser distintos y contrarios a quienes levantamos la bandera de la libertad y la democracia en el Ecuador. ¿Qué ha pasado en lo económico? La receta se ha repetido. En lo político, el único cambio, la consulta popular, una lucha nuestra desde el 2014. La presión ciudadana obligó al gobierno a presentar esa consulta popular. Hay una disputa personal entre el señor Moreno y el señor Correa. Su partido se ha dividido, unos morenistas, otros correístas. Y bueno, en alguna medida nos sonreímos mirando cómo entre compadres se están destruyendo ahora. Pero esos son temas personales de ellos. En lo institucional, en lo fundamental en el Ecuador, sigue vigente una ley de comunicación que restringe la libertad de expresión en el Ecuador. Y es algo igual como una cara amable que se sienta contigo en la mesa y tiene una pistola y la pone encima de la mesa. Y claro, su contraparte conversa, sonríe, ve esta cara amable y esta cara amable dice, mira, yo no voy a usar la pistola, es decir, no voy a usar la ley de comunicación. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y si no la vas a usar, por qué no retiras la pistola de la mesa? Si no vas a usar la ley de comunicación, acepta la propuesta de Creo, el movimiento político nuestro que tiene un buen número de legisladores en la Asamblea Nacional, y acepta una ley liberal que en su artículo final dice se deroga la actual ley de comunicación y todas sus reformas.
desapareciendo superintendencias que lo que han hecho solamente es castigar a los medios independientes para llevarlos al límite de la sostenibilidad económica. Pero bueno, yo creo que la agenda de lucha contra el populismo está en función del nivel en que está cada país. Yo creo que hay grandes avances en Argentina. Realmente da gusto escuchar el discurso actual de apertura al mundo, de integración, de multilateralismo. Y igualmente nos da mucha esperanza la presencia de Sebastián Piñera en Chile. Y no tengo pelos en la lengua. La verdad que si fuese colombiano, ahí estaría haciendo campaña por Iván Duque también. Ojalá gane las elecciones, pero no en segunda vuelta. Ojalá lo logre hacer en primera vuelta para que la victoria de la democracia y la libertad sea realmente contundente. En los países híbridos como el Ecuador, ¿qué debemos hacer? Nuestra propuesta es muy clara: la integración. No podemos permitir que la palabra integración la usen los populistas como si fuera palabra de ellos, para crear organismos huecos como la UNASUR, que solo gasta dinero, que son discursos grandilocuentes, pomposos, y que se reflejan en la arquitectura del edificio sede en la ciudad de Quito, que le costó al Ecuador más de 50 millones de dólares, con una estatua, con el perdón de los argentinos, de un presidente que no creo que merezca tener una estatua en el Ecuador como es el presidente Kirchner. Eso debe de cambiar, y la palabra integración es una palabra que también nos pertenece a los que promovemos la democracia, la libertad, la prosperidad. Y la integración en Latinoamérica, al menos un muy buen ejemplo, lo da la Alianza del Pacífico. Yo propongo en el Ecuador, y lo he propuesto como opositor leal al Ecuador, la necesidad de dejar el ALBA, la UNASUR, integrarnos a la Alianza del Pacífico, un bloque de más de 220 millones de habitantes que representa la séptima economía del mundo, que concentra el 37% de la inversión extranjera de América Latina. Ese es el destino, o ese es el lugar donde yo quiero ver al Ecuador y a la mayor cantidad de países de América Latina. Mientras tanto, quiero decirles que estos eventos son fundamentales. Es como el espaldarazo moral que reciben proyectos políticos como el que me toca liderar en el Ecuador. La primera vez que vine a este Salón Dorado, recuerdo que hablaba Sebastián Piñera como candidato a la presidencia de Chile en su primer mandato. Así que espero que este sea un buen espaldarazo de este salón para que en el Ecuador llegue en el 2021 una verdadera democracia, una verdadera libertad, y no una democracia o un modelo híbrido como el que hoy vivimos en Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad, como siempre, a Vargas Llosa. Compartir este panel con Quiroga, coordinado por la senadora Rodríguez Machado, con Lasso, con Ledesma. La verdad que el otro día le decía a Ledesma que el día que vi que se escapaba me puse tan feliz, dije, la verdad que hizo lo mejor que podía hacer, porque hoy es una voz importante en el mundo para poder despertar a todos respecto a lo que pasa en Venezuela. Simplemente quería dar dos ejemplos chiquitos de la diferencia entre un país, yo le diría, populista, autoritario, y un país que busca la libertad de pensamiento, la productividad, el crecimiento de la economía. Y quiero recordar dos episodios que vivió Vargas Llosa en la Argentina. El primero fue cuando lo invitaron como recientemente elegido Premio Nobel a abrir la Feria del Libro en la Argentina, que se abre aquí dentro de 2 días, y le mandaron una patota para silbarlo, porque no podían aceptar su voz ni su palabra. Esa era la Argentina del populismo autoritario. La segunda vez sucedió cuando en un congreso de la Fundación Libertad en Rosario lo recibieron a piedrazos y no hubo un policía
que protegió la investidura de Vargas Llosa. Hoy Vargas Llosa es cuidado como debe ser un premio Nobel, no importa su ideología, cualquiera que viniese a nuestro país por el Estado, como se merece alguien que tiene esa investidura. Quiero ahora contar un poco, ya que vimos lo que sucede en nuestros países hermanos y sabemos que el que ha llegado a una situación más difícil, más dolorosa, pero también de una demostración cabal de lo que significa este populismo autoritario es Venezuela, sin olvidarnos del resto de las experiencias latinoamericanas y sin olvidarnos que hace pocos años parecía que el continente iba indefectiblemente en esa dirección. Y los analistas políticos, recuerdo nuestra campaña, decían, ustedes no pueden ganar. Ustedes no pueden ganar porque no están insertos en este camino inexorable de una América Latina que avanza hacia ese populismo autoritario que está dominado por la conducción ideológica del chavismo como el que mejor había expresado este populismo autoritario. Y decían, es imposible ganarle a una experiencia de este tipo, es imposible lograr que la Argentina salga de esta situación. Bueno, nosotros hicimos de lo imposible algo posible, hoy gobernamos la Argentina y tenemos un desafío muy importante, que es enormemente difícil, pero que lo estamos llevando adelante con alegría y con convicción, que es lograr que la Argentina salga del populismo y logre ser un país con libertad, con una economía sana, abierto al mundo y donde sus habitantes y todos los que quieran compartir con nosotros este país puedan vivir, trabajar, estudiar y vivir en seguridad y en libertad. Y este camino es un camino complejo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que un gobierno intenta salir del populismo, empiezan los brotes de fiebre del populismo. Cómo el populismo intenta proteger aquello que hizo. Y además la Argentina llegó hasta el abismo, pero no cayó. Entonces la sensación de una situación en la que recuerden que nosotros recibimos el país con $2, recibimos el país en una situación, digamos, económica enormemente compleja, en una situación de narcotráfico enormemente compleja, el país tomado, en una situación de apropiación total de todos los bienes de la sociedad apropiados por el Estado populista autoritario. Porque esta fue la característica más importante que nosotros podemos definir. Las instituciones tomadas y moldeadas a imagen y semejanza del populismo. La justicia cambiada de una justicia normal, donde uno podía tener jueces con un pensamiento más liberal, jueces con un pensamiento más garantista, o más, no garantista no es la palabra, digamos, más socialdemócrata o más de izquierda, a una justicia que estaba total y absolutamente alineada ideológicamente con el gobierno. Una situación en la que logramos, y creo que esto es importante, mantener en ese momento tan difícil de la Argentina una Corte Suprema que no se subió a esta situación y que le significó a la Argentina dar vuelta a muchas de las medidas que el gobierno anterior había plasmado, sobre todo en algo que dijo Quiroga, que fue que la Argentina resistió en sus medios de comunicación, que fueron total y absolutamente atacados, en los más importantes resistió totalmente y logramos con eso mantener una ventana de oportunidades para nosotros que estábamos en la oposición. Pero fíjense ustedes, un poder que se gastó absolutamente todos los recursos de la Argentina, que hizo crecer el Estado a
tener un 50% del Estado tomado del PBI en impuestos. Un país cuyo sector privado decreció y cuyo Estado creció de una manera, además, absolutamente ineficiente. Una situación en la que las empresas solamente podían producir en la medida que eran dirigidas por un secretario de Comercio que con una pistola en el escritorio intentaba manejar el país. Un nivel de corrupción que todos saben y que no hace falta que lo repita. Pero lo más importante de todo es cuando uno comienza a trabajar con la sociedad explicando la necesidad de revertir estas lógicas del populismo. Un país que se quedó sin gas. Piensen ustedes que nosotros éramos exportadores de gas. En la década del 90 Argentina había construido un gasoducto para Chile. Bueno, ese gasoducto para Chile terminó Chile importando gas a la Argentina. Es decir, el gasoducto se construyó para exportar gas a Chile y terminó importando. Ahora lo estamos revirtiendo en 2 años y medio de gobierno. Y esto lo estamos haciendo con una situación de que la sociedad entienda que el cambio de una cultura facilista, donde todo se regala, donde nada vale, no vale absolutamente nada, ni el gas, ni la electricidad, ni la vida, no importa ni la propiedad, ni los negocios de la gente, nada importa. Lo único que importa es el poder del Estado sobre la sociedad y la idea, ¿no? De un bolcheviquismo populista, que es esta idea de que hay una clase social que es dominante sobre el resto, que es aquella que tiene una situación de marginalidad y vulnerabilidad, y eso genera una situación muy compleja porque implica que todos los recursos del Estado van hacia un solo sector y el resto de los sectores son exprimidos para lograr tener esa base social de apoyo. Independientemente de todo eso, perdieron las elecciones. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros ahora? Que más duro le va a tocar, no Maduro, sino más duro, le va a tocar a Venezuela y al resto de los países. ¿En qué sentido? En el sentido de, no ya en Venezuela, porque la situación es tan brutal que cualquier mejora va a ser importante y se va a poder demostrar, pero la situación parte de no de un piso, sino de un sótano. Nosotros hemos tenido en este tiempo de gobierno más de 4 intentos de sacar a nuestro gobierno. No lo digo voltear porque es una palabra demasiado duro, pero sacar a nuestro gobierno. Desde el primer día que nuestro gobierno llegó al poder, la frase era: un gobierno que no maneja el poder como el peronismo no puede gobernar la Argentina. Y esto no es algo que nosotros podíamos negarlo así de manera tan simple, porque objetivamente esto pasó en la Argentina. Esto pasó. El gobierno radical de 1930 terminó en el primer golpe militar de la Argentina. El gobierno de Frondizi terminó en un golpe militar. El gobierno de Ilia terminó en un golpe militar. El gobierno de Alfonsín terminó con un golpe económico y el gobierno de la Rúa terminó antes y también con una situación de presión y de crisis. Esta lógica, de alguna manera, estaba o está instalada en aquellos que están subrepticiamente o han intentado subrepticiamente en estos 2 años y medio voltear a nuestro gobierno. Por eso nuestra primera decisión fue: tenemos que lograr gobernabilidad. Gobernabilidad implica, digamos, un poder democrático que demuestre que este gobierno, teniendo minorías en las cámaras, teniendo minorías en los gobernadores, es capaz de generar una estrategia política, económica, social, de seguridad que va penetrando en la sociedad. Y al tiempo que
es necesario ir cambiando todas las instituciones para generar espacios de libertad, no cambiar las instituciones para poner instituciones de nuestro gobierno o para poner jueces o fiscales o digamos, sino para generar espacios de libertad para que los jueces puedan juzgar, para que la Corte Suprema pueda trabajar, para que las empresas no se sientan apretadas, para que los trabajadores puedan, digamos, sentirse libres en un país que acompaña su crecimiento. Sin duda que las fiebres permanentemente es como que nosotros salimos de situaciones difíciles e inmediatamente aquellos que generaron el caos intentan volvernos atrás en todas aquellas cosas que nosotros logramos. Estamos saliendo de la situación de subsidio a todas las tarifas. En la Argentina el gas se pagaba $2 y eso significó que la Argentina dejase de tener gas e importase gas a precios, por supuesto, totalmente fuera de mercado, lo que hace que hoy el exministro de Obras Públicas esté preso por estas situaciones. En una denuncia que hicimos cuando nosotros éramos diputados por esos barcos gasíferos que venían con gas y con mucha cleptomoneda, ¿no? En vez de criptomoneda, cleptomoneda. Estamos revirtiendo la situación de la electricidad, estamos abriendo nuevas oportunidades de inversión en la Argentina. Estamos abriéndonos al mundo. Han venido en estos 2 años y medio la mayoría de los presidentes más relevantes, además de venir permanentemente nuestros vecinos, ¿no? Los presidentes de nuestros países vecinos, pero han venido todos los presidentes, desde el presidente Obama hasta el presidente de Francia, hasta la canciller alemana, hasta el premier de Israel. La Argentina ha sido realmente un país que ha generado expectativas enormes a todos los países. Ahora, esto, que es un valor intangible importante, no implica el cambio inmediato de la economía ni la inversión inmediata en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, los empresarios argentinos no es que de un día para otro decidan invertir, decidan traer la plata al país, si bien tuvimos el blanqueo más importante de la historia de la Argentina, decidan generar oportunidades de empleo y nosotros podamos cambiar una Argentina que estaba totalmente subsidiada en sus clases populares, totalmente subsidiada, a una Argentina de trabajo, de emprendedores, de verdadero crecimiento. Recibimos una productividad cero. La Argentina, si ustedes todavía, y van a encontrar, y hemos hecho muchos esfuerzos en muchos sectores de la economía, pero si ustedes comparan el precio de cualquier electrodoméstico en la Argentina con Chile, van a encontrar que es 200 o 300 veces más caro, si van y lo ven en la ropa, si lo ven en los alimentos. La verdad que el trabajo que hay que hacer para que Argentina sea un país competitivo, subir la productividad, es un trabajo muy difícil cuando uno ha tenido un Estado que ha llegado a tapar todo. Recuerden ustedes que la mayor situación de rebelión popular que tuvimos en la Argentina fue cuando se intentó llevar los impuestos al campo a casi, con una fórmula móvil, a casi el 50% de las retenciones. Nosotros, sacando la soja, llegamos y pusimos retenciones cero a todos los productos agrícolas de nuestro país. Lo mismo a los productos industriales. Estamos bajando impuestos, pero estamos bajando impuestos y necesitamos a la vez bajar toda la trama, ¿no?, de subsidios y de manejos clientelares de esos subsidios que había en la Argentina y que significan hoy una situación de discusión muy fuerte, que la población hoy está bancando de alguna manera los aumentos que estamos haciendo porque entiende que no se puede vivir gratis, no se puede regalar el gas, no se puede regalar la electricidad, no se puede vivir como vivía la Argentina en una mentira
que terminó generándonos, saliendo de un país exportador a ser un país importador de gas. Otra de las características importantes que yo quiero marcar del populismo es la inversión de las responsabilidades y la inversión de la ley. La Argentina, y esto me toca a mí en el Ministerio de Seguridad, es un país que le daba derechos solamente a los victimarios, a los delincuentes, y no le daba ningún derecho a las víctimas. De entrada, si un policía en una acción correcta tiraba y tenía un enfrentamiento, el policía era el asesino. Todos los estamentos del Estado estaban preparados para ir contra ese policía. Lo mismo pasaba en cualquiera de los juicios. Los victimarios y los delincuentes, aquellos que generaban abusos, homicidios, eran los de alguna manera premiados por la sociedad. Es decir, la destrucción y la inversión de todos los valores. La construcción de una sociedad donde el valor de la lógica de la delincuencia, en una idea en el que en realidad estos delincuentes venían a recuperar lo que en algún momento el país o las clases dominantes les habían sacado, generaron una sociedad de un enorme desorden. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es poner en orden el país. Es que la ley vuelva a tener valor, que la Constitución vuelva a tener valor. Y esto que parece abstracto, lo vemos todos los días de manera operativa, en la necesidad de que entienda nuestra justicia que aquel que comete un delito, aquel que es narcotraficante, tiene que ser condenado, aquel que genera una situación como las que nos generaron el 18 de diciembre, el 14 y el 18 de diciembre del año pasado, que intentaron entrar al Congreso y superar a las instituciones democráticas, y tuvimos militantes que tiraron 14 toneladas de piedras. 14 toneladas de piedra, imagínense ustedes lo que son 14 toneladas de piedra, llenamos este salón entero. Bueno, y había algunos que decían, quieren criminalizar la protesta. Teníamos 108 policías con golpes, con cortes, con pérdidas de ojos y las 14 toneladas de piedras eran aceptadas por la oposición, gran parte de la oposición en la Argentina, como un hecho legítimo, como algo que era legítimo, cuando objetivamente lo que buscaban era sacar al gobierno, tomar el Congreso, tratando de volver a las imágenes del 2001, y también durante mucho tiempo lo hicieron con la idea de que el gobierno no iba a resistir, que Macri no iba a resistir y que no íbamos a terminar el mandato. Y no solamente vamos a terminar el mandato, sino que creo que hoy Argentina, y lo digo con orgullo, más allá de todas las dificultades que estamos pasando, más allá de las dificultades que pasa la gente, ha dejado atrás una etapa muy terrible, y hoy estamos en disposición no solamente de trabajar para los argentinos, sino también de ayudar a los pueblos que están sufriendo este populismo autoritario, perverso, cleptómano, y de apoyar a hombres como Ledesma, como nuestros amigos que han sabido tener una oposición en un vértice, no se han confundido, han sido claros en que no se puede negociar con una tiranía, que no se puede negociar con un régimen como el de Maduro, que no hay negociación posible. La negociación nosotros la hemos vivido acá en la Argentina. Teníamos discusiones donde algunos querían negociar con el régimen anterior y nosotros sabíamos que la única posibilidad era ganar las elecciones y cambiar el gobierno, no se podía negociar. Imagínense negociar con Maduro. ¿Qué se va a negociar con Maduro? No hay negociación posible. A Maduro solamente se le gana. Y se le gana con el apoyo de todos, con el apoyo de absolutamente toda Latinoamérica, el mundo entero. Y sepan, venezolanos, que hoy nosotros también, a nuestros hermanos de Ecuador, de Bolivia, sepan los venezolanos que nosotros en Argentina hoy estamos abiertos
no solamente a recibir a los venezolanos y a apoyar a Ledesma, a Corina y a todos los que están en la lucha, sino que también estamos dispuestos a tomar acciones concretas para que haya una salida internacional inteligente que solamente tiene una sola posibilidad: que las elecciones sean libres, no sean amañadas como son ahora, donde se presentan los candidatos del oficialismo. Eso no es una elección, eso ya sabemos lo que es. Y estamos absolutamente dispuestos a apoyar una salida y lo que va a ser más difícil, que va a ser después la reconstrucción. Pero la reconstrucción uno hoy la imagina y es difícil de imaginársela, pero yo les puedo decir que la reconstrucción va a ser mucho más fácil porque va a haber miles y miles de venezolanos que van a volver a poner el hombro para que Venezuela vuelva a ser una república y un país que, como bien dijeron aquí, brillaba en Latinoamérica. Estamos convencidos y vaya el apoyo de Argentina, de todos los argentinos, para que esto sea así.